Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, señor presidente del FIPES. Y como ve, ya está regresando a su asiento. Vamos a continuar con el programa y queremos invitar a continuación al doctor Claudio Rama para que exponga la conferencia que ha sido denominada Entre la segunda y la tercera reforma universitaria. Queremos compartir también un poco, mientras se prepara el doctor Rama, un poco de su currículum. Él es nacido en Uruguay, de nacionalidad venezolana y española, economista por la UCB Venezuela, posgrado en Derecho de Autor, posgrado en Propiedad Intelectual, especialista en marketing, especialista en telemática e informática para la educación a distancia, magíster en la gerencia de la educación, doctor en ciencias de la educación, doctor en Derecho, postdoctorados en Filosofía de la Educación, Tecnologías Educativas y Derecho Social. Sus idiomas de trabajo son el castellano, el portugués, el inglés y el francés. Director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, exdirector del Instituto Nacional del Libro, exvicepresidente del Servicio Oficial de Difusión, Radio, Televisión y Espectáculo y exdirector del Sistema Nacional de Televisión del Uruguay. Es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador, exdecano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa en Uruguay, ex codirector de la Maestría en Políticas Culturales de la Universidad de Palermo en Argentina, consejero académico de la Red Ilumno de Universidades, investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, director del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe y profesor investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de la Empresa UDE del Uruguay. También investigador, profesor, consultor, evaluador, gestor y conferencista en temas de educación superior. Lo dejamos entonces con su ponencia entre la segunda y la tercera reforma universitaria. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Dexter por esta gentileza de estar aquí nuevamente en Lima. Siempre Lima es una bella circunstancia para mí, yo soy coleccionista de máscaras, por lo tanto venir a Lima, recorrer la calle La Paz, negociar los precios y buscar máscaras es una enorme maravilla y sin lugar a dudas estar en un evento que reúne el escenario de la reflexión sobre la educación privada en América Latina. Hoy estamos en un contexto de un camino hacia 100 años de Córdoba, 100 años que va a implicar una reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior y es necesario incorporar la perspectiva de un sector que hoy es más del 50% de América Latina y que no tendríamos el desarrollo, las capacidades, las oportunidades para la sociedad si no hubiera habido la expansión de la educación privada en estos últimos 20 años. América Latina no sería lo que es hoy sin la presencia de lo privado en los recursos humanos, sin los niveles de capacitación que ha adquirido hoy la población económicamente activa. Yo quisiera en ese sentido también de alguna forma plantear que esta es una oportunidad para incorporar en lo que es la Conferencia Regional de Educación Superior nuevos enfoques, nuevas visiones a 100 años, como decía muy bien Dexter, de una reforma que ya ha acontecido en América Latina y que cada vez está mucho más obsoleta en términos de los tiempos históricos. Pero lo primero a reflexionar, quisiera, ¿cómo se cambia este aparato? Joven, ¿me puede ayudar aquí? En esta discusión que me han planteado de segunda y tercera reforma de la educación superior, lo primero que hay que considerar es que la sociedad y los sistemas de educación superior más se desarrollan por fases o etapas. De alguna forma el concepto de fases, el concepto de ciclos en el desarrollo societario cada vez ha estado más claro y desde los estudios de Krondatiev, o los estudios que han mostrado que la sociedad funciona en fases. Y en este escenario de la educación superior, lo primero es
para analizar dónde estamos hoy, es necesario visualizar cuáles han sido las fases y las características de nuestros sistemas de educación superior. En la medida que concebimos que una fase y un ciclo tiene su etapa inicial, su impulso y después su agotamiento, podemos mejor comprender cuáles son las características de las reformas y de la evolución histórica de nuestros sistemas universitarios. En esta medida, nosotros tenemos diversas... Nosotros tenemos un escenario que cada una de estas fases se caracteriza por un tipo de universidad, un tipo de regulación del Estado, un tipo de ingreso a los mercados laborales, un perfil del tipo de estudiante. Hoy, de alguna forma, cuando analizamos las reformas, es concebir necesariamente que cada una de estas fases que hemos tenido históricamente para pasar de una a otra, para pasar de una fase a otra, de alguna forma el motor ha sido una reforma universitaria. La reforma universitaria es el instrumento que las sociedades han tenido, que las sociedades reformistas tienen, que las sociedades que han superado los conceptos de reforma y revolución tienen para poder superar una etapa y pasar a otra etapa. La autonomía universitaria fue el instrumento para salir de un tipo de universidad dominante en el siglo XIX, caracterizada por la universidad de los doctores, la universidad del Estado, la universidad monopolizada por el control estatal. Y asimismo, históricamente, la universidad republicana del siglo XIX fue a partir de las reformas de Bolívar que incorporó el pasaje de universidades bajo el monopolio colonial o religioso a universidades de los estados y republicanos. Las reformas son el instrumento para pasar de una forma de resolver los problemas de acceso a la educación superior a otras etapas de la evolución histórica. En este contexto, vamos a cortar con lo sano. He querido no poner láminas de texto, sino que tengo una imagen general del concepto y después específicamente el escenario. En este contexto de las reformas, la reforma es el instrumento del cambio. Es el mecanismo que las sociedades, bien sea por las ideologías, bien sea por los grupos de presión, bien sea porque son los mecanismos para resolver las demandas de la sociedad, logra pasar de un tiempo histórico a otro tiempo histórico. La reforma es el instrumento que la sociedad moderna está resolviendo, está desarrollando para lograr encauzar necesidades sociales. Estamos en un mundo que desde la década del 20, en el cual hubo un debate reforma-revolución, el debate entre Kautsky y Lenin, que instrumentó que el camino del cambio social son las reformas. La reforma es algo consustancial a los sistemas. Es algo necesario para transformar y viabilizar las iniciativas de la sociedad, las demandas de la sociedad, los cambios tecnológicos, las oportunidades que se ofrecen para determinados grupos. Hoy, sin reformas, las sociedades se secan. Sin reformas, los sistemas universitarios se secan. Sin reformas no hay posibilidad de las sociedades de avanzar en la capacidad de comprender y de desarrollar recursos humanos y incorporación de capital humano. Entonces, más allá de la discusión de reformas, históricamente, el tema es incorporar que una sociedad avanza a través de la incorporación de reformas sucesivas. No a partir de la reproducción de una reforma pasada, sino del desarrollo en cada tiempo histórico de la reforma que le da viabilidad al eje central de los sistemas universitarios, que es permitir la cobertura, aumentar la equidad y lograr mayores niveles de acceso en términos de calidad. Esas son las lógicas de la reforma. Ajustes funcionalistas a demandas sociales, a cambios tecnológicos,
a concepciones sobre las estructuras curriculares, sobre el aprendizaje, a cambios para responder a desafíos de la sociedad. En ese sentido, si no hay reformas, si quedamos anclados en las historias de cómo se reformaron los sistemas universitarios en el pasado, lo más probable que acontece es que la capacidad de los países de construir el capital humano necesario, hoy mucho más en la sociedad del conocimiento, quedará obsoleto y no se podrá realizar. En este escenario, no, volvemos a tener problemas. En este escenario, la historia de la educación superior en América Latina, como la historia de todos los sectores y de todas las estructuras, está marcado por fases, etapas y al mismo tiempo por reformas que impulsaron pasar de una situación a otra. No tendríamos los sistemas universitarios de cobertura y acceso si no hubiéramos tenido las diversas reformas. No somos África, que no tiene niveles de cobertura y de acceso, porque ellos no tuvieron las sucesivas reformas y etapas en el desarrollo de la educación superior en el continente. Todavía no hemos entrado en la reforma de la virtualización y esto siempre es de los problemas. Bueno, si nosotros queremos hacer una visión rápida, tuvimos un sistema universitario colonial, un sistema universitario de órdenes religiosas. El gran debate universitario en la historia de América Latina es si es primero la universidad religiosa de acá o la primera universidad religiosa en República Dominicana. Esto marcó la primera fase, tensiones. Cada fase tiene su tensión y su conflicto. Tuvimos una segunda dinámica universitaria marcada por la construcción de las universidades republicanas. El decreto del Libertador en 1826, la creación de las universidades que eran religiosas y aquí mismo el pasaje de las universidades que eran religiosas a laicas. A fines del siglo XIX se expandieron las universidades regionales. En la medida que la sociedad empezó a tener modelos primarios portadores, cada vez más una presión de las fuerzas regionales en los diversos países del continente para crear universidades no ya centralizadas, sino la posibilidad de tener una institución en el interior de los países. En 1918 se inició la fase de la autonomía y el cogobierno. Eso estuvo marcado claramente por la necesidad de una descentralización del Estado. El Estado no puede regular todo y descentralizó, y en este caso descentralizó a los grupos académicos de la gestión de las universidades. Cada una de estas etapas estuvo marcada por un problema, una tensión, un conflicto existente en la dinámica anterior que fue la forma en la cual se resolvió a la fase siguiente. Bueno, porque la universidad latinoamericana y la universidad en general, su eje central es que es un espacio de lucha por el poder. Es un espacio de conflicto y de tensión en todos los sistemas universitarios. En América Latina probablemente sea mucho más que en otros continentes, por la importancia que tuvo la evangelización, por la importancia que tuvo la construcción de las universidades en la construcción de las naciones en el siglo XIX, por la importancia que le dio el modelo de la autonomía, el cogobierno, la gratuitarización y la descentralización en la universidad pública. En este escenario, la universidad es el centro de la lucha política en el continente. No solo por una expresión de las capas medias en la década del 50, sino porque estructuralmente es un ámbito de lucha de poder. Y hoy, sin lugar a duda que en las discusiones de la reforma, es no una discusión técnica, es una discusión política. En este contexto, la primera reforma, marcamos un escenario, páseme la lámina, un escenario dado por descentralización, autonomía, cogobierno y tendencia a la gratuitarización. Cuando tú organizas un sistema de gobernanza basado en la autonomía y el cogobierno, automáticamente se crea el modelo de la gratuitarización. No es posible que los estudiantes paguen cuando son cogobierno universitario.
Ese eje de la autonomía y el cogobierno nos dio una característica básica de un sistema universitario continental en el cual los estudiantes que acceden a la educación pública no pagan y todos los que no pueden acceder a la educación pública tienen que efectivamente establecer mecanismos de pago. Este modelo es lo que caracteriza al continente. Esto no pasa en ningún otro continente en el mundo. En Europa pagan para los estudiantes, para la pública o para la privada. Igual que en el caso también de los Estados Unidos. Nuestro modelo es un modelo que se estructuró durante el siglo XX profundamente desigual. Aquellos estudiantes que no pueden acceder a la educación pública tienen que pagar, a diferencia de los estudiantes que pueden acceder por determinado mecanismo de selección que hay en el cual se paga. Esta característica fue la base de lo que llamamos la segunda reforma universitaria. Esta segunda reforma universitaria, pase 2 láminas por favor, la siguiente. Esta segunda reforma universitaria es lo que llamamos la reforma de la diferenciación y la reforma de la dualidad universitaria. Un modelo por el cual no permite el acceso a amplios sectores de la población, un modelo de élite dado por la autonomía y cogobierno, un modelo de gratuidad y por lo tanto muy limitado el crecimiento de la matrícula, permitió que en la década del 70 se expandieran los sistemas universitarios a través de un modelo de expansión del sector privado. La diferenciación del modelo dual público-privado fue la característica central que se estableció desde los 70 en adelante. Ante el problema de la primera reforma que no lograban acceder estudiantes, las demandas sociales de acceso, las demandas sociales de tener libertad en las posibilidades educativas y diferenciación de los valores institucionales, generó una enorme segunda reforma universitaria que marcó todo el continente y que hizo la expansión de la educación privada. En 1960 apenas el 16% de la matrícula era privada. En el año 2000 tenemos más del 50% de la matrícula privada. En el año 1970 la cobertura de educación superior en el continente es apenas 7% para los estudiantes de 18 a 24 años. Un nivel de educación de élites. Sin el sector privado tendríamos una educación de élites aún hoy. Hoy tenemos una cobertura en el 2015 de 45%, de los cuales prácticamente la mitad o más de la mitad es privada. Sin esos niveles de presencia privada, la cobertura que tendríamos sería una cobertura que se parecería, o tal vez menos, que la cobertura de África. El modelo de la diferenciación y la dualidad universitaria es el eje de la problemática que plantea el pasaje a una nueva reforma. ¿Cuáles son los problemas? La heterogeneidad estructural e institucional, la ausencia de un nivel de regulación, el proceso de exceso de mercantilización dio enormes niveles de diferenciación en la calidad. El mercado que se concebía que iba a regular la educación no permitió una regulación. Y es lógico, el mercado por sí no regula. El mercado tiene la fuerza de impulsar expansiones de la demanda y expansiones de la cobertura, pero no tiene la capacidad en América Latina, por la forma que se estructuró, de autorregularse. ¿Por qué? ¿Por qué el mercado no funcionó en el sistema universitario? ¿Por qué el mercado funcionó en los Estados Unidos, en Europa y no en América Latina? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un sistema universitario en el cual el título profesional es igual que la certificación académica. O sea, que con un título universitario, sin pasar por ningún colegio profesional o examen o certificación, la gente puede trabajar. Eso no pasa en ningún país de Europa o de Estados Unidos o mismo de Asia. La ausencia de un sistema de evaluación y acreditación dado por el control de la calidad de los colegios profesionales determinó que las instituciones pudieran producir cualquier nivel de
producto universitario de certificación sin estándares mínimos de control de la calidad. Hizo que a fines de los 90 el conflicto de la segunda reforma planteara cómo resolver este problema. Cómo resolver una diferenciación que había sido excesiva, pero diferenciación que estaba permitiendo la regionalización de la cobertura, la feminización de la matrícula que no existía hasta la década del 70 y, sobre todo, la expansión de los niveles de la cobertura de la sociedad. Bueno, eso llega al camino de lo que hoy llamamos la tercera reforma universitaria del siglo XX. Sin lugar a dudas, el análisis de la fase de la educación superior en las décadas del 70 y el 80 y principios del 90 es la fase de la radicalización universitaria. Se abandona el concepto de reforma y la universidad pasa a ser, en algunos casos, el instrumento de la revolución. El deterioro universitario por la masificación sin control de la calidad produce cada vez más un desorden de las instituciones universitarias. ¿Quién no recuerda o escucha haber oído lo que eran los conflictos y las situaciones permanentes en la Universidad de San Marcos en términos de los conflictos existentes? Aquí mismo nos acompaña el rector de la Universidad, Ricardo Palma, que por lo que tengo entendido, querido Iván, ustedes impulsaron una universidad saliendo de lo que era el caos de San Marcos de la década del 60 y efectivamente crearon su universidad. Los deterioros de la calidad ante la masificación fueron parte de un escenario que impulsó esa dinámica de la segunda reforma, los cambios en los mercados laborales. Esta segunda reforma, como decimos, sin embargo, entró en crisis por la ausencia de un mecanismo para aseguramiento de la calidad. Nos habríamos ahorrado muchos problemas en el continente si hubiera habido mecanismos para asegurar la calidad, si la sociedad civil a través de los colegios profesionales o alguna forma hubieran controlado sistemas de evaluación. Esto está produciendo desde fines de los 90 en todo el continente otra reforma universitaria. La reforma que viene a resolver en parte los problemas de la etapa anterior, pero que al mismo tiempo nos está creando nuevos problemas que avisoran transformaciones necesarias. Esto es lo que hemos llamado la tercera reforma. Y es una reforma de la evaluación, la acreditación y todo el sistema de aseguramiento. Llegó la policía, podríamos decir. La policía académica, la regulación, el control ante un escenario de descontrol universitario, ante un escenario de ausencia de autorregulación de las instituciones. Pasemos, por favor. A la siguiente. Esta tercera reforma de la educación superior es una reforma al mismo tiempo en un enorme cambio societario que se está produciendo desde la década del 90 y fines del 90 en América Latina. Si hay algo que marca el continente, es que desde el año 93 nosotros estamos en un proceso de apertura externa. Todos los países, salvo Venezuela, podríamos decir, y por eso están donde están, han iniciado el camino de la desregulación, de la apertura, del ingreso de capital extranjero, de la promoción de las exportaciones, de la transformación de las estructuras productivas. La tercera reforma de la educación superior está muy articulado a un enorme cambio que están teniendo los sistemas laborales en el continente. No tendríamos inclusive la posibilidad del cambio de los modelos de producción si no tendríamos los enormes niveles de recursos humanos que se están produciendo en los sistemas universitarios. ¿Qué interesa marcar aquí? Interesa marcar que el continente desde los 90 está cambiando completamente sus estructuras. La desindustrialización, la vuelta a modelos primarios portadores pero con mucho más incorporación de tecnología, la modernización de las estructuras de comercio, es otra sociedad, es otra economía que nos está dando crecientemente tasas de expansión económica mayores. Y esta reforma universitaria, que es una reforma del aseguramiento de la calidad, se relaciona con este escenario de la transformación económica. Pero bueno, también en esta materia ha habido un discurso de la educación como un bien público
y ha sido desde fines de los 90 en adelante una expansión de la educación pública que ha estado creciendo en los últimos 15 años más o menos en la misma dimensión que la educación privada. Si en los 90 y los 80 la educación privada crecía 3 veces más que la educación pública, hoy a la inversa estamos teniendo que la educación privada y la educación pública en América Latina más o menos crecen en la misma proporción. Esto está dando un sistema universitario mucho más diverso, mucho más diferenciado y al mismo tiempo con muchísimos más niveles de cobertura. Pero en esta materia de la tercera reforma quiero marcar 2 fases necesarias de delimitar. Marquemos por favor. Una fase reformista inicial y una fase posterior de tensiones y de conflictos. La primera fase de la reforma de la educación superior, de la tercera reforma de la educación superior, ha sido sistema de aseguramiento de la calidad, regulación, cierre de algunas instituciones privadas, aumento del nivel de la presencia del sector público en la regulación. En algunos países esto vino antes, año 95, El Salvador, cerraron 26 universidades. En otros países, Argentina, se hizo en el año 95. Ahora, en el caso de Perú, es una reforma que tienen en curso en este momento. Son reformas que se van haciendo diferenciadamente en los países, que han ido marcando el regreso del Estado a la regulación, el regreso al sistema de control a partir de un actor público. Y hoy estamos en esta fase. Pero veamos algunas características. En Brasil se emiten por día 1.3 normas de regulación de la educación superior. 1.3 por día. En casi todos los lugares los organismos públicos son funcionarios sin formación y sin competencia que deciden los destinos, la forma, la evaluación de alguna institución. Los estándares se hacen por pares diferenciados y al final no hay un estándar único. ¿Qué es lo que queremos decir? Que esta primera fase del aseguramiento de la calidad o de la tercera reforma se ha caracterizado sobre todo por una regulación cada vez más fuerte y más excesiva. Mientras que el sistema de educación superior tiende a la diversidad para permitir la cobertura, la actual reforma en curso cada vez tiende a sistemas más homogéneos, más regulados, más acotados, más burocratizados, más controlados y por lo tanto con más conflictos respecto a la necesidad de la diversidad y la necesidad de la diferenciación que tienen los sistemas universitarios. Los sistemas universitarios tienen algunas reglas incluidas. La expansión del conocimiento, que es el eje de los procesos de formación, cada vez hace más campos de conocimiento, cada vez más diversidad, cada vez más formas de acceder al conocimiento. Y los sistemas de regulación tienden a establecer la homogeneidad y la igualitarización o la simplificación de los sistemas universitarios. Cuando uno revisa las fases y los ciclos, lo que ve es que en cada fase hay una tensión, un conflicto entre la autonomía y los gobiernos, entre las universidades de las órdenes religiosas, entre la religión y el Estado, entre lo privado y la calidad. Hoy la tensión es entre la diversidad y la regulación. El sistema universitario requiere diversidad. Ya pasó Kuhn, no hay una sola verdad ni hay ciencia, sino hay paradigmas. No hay campos disciplinarios, cada vez son campos interdisciplinarios o transdisciplinarios. Ya no hay una sola forma de organización del conocimiento kantiano, cada vez tenemos más diversidad. ¿Cómo regular? Cuando tú puedes tener una carrera de ingeniería de sistemas con 10% de matemática y otra con 90% de matemática, y ambas cumplen demandas diferenciadas del mercado de trabajo. En un contexto de expansión del conocimiento, de lo que caracteriza hoy el capitalismo cognitivo, no es posible regular con estándares y criterios simplificados la diversidad que tiene esta expansión galáctica del conocimiento. Bueno, esa es
lo que caracteriza ese tiempo histórico. Pasemos a la siguiente, por favor. De alguna forma, no, la anterior, la anterior. Ahí. El primer ciclo fue regulación de la calidad. Este ciclo fue un ciclo positivo para simplificar parte de los sistemas universitarios que llegaron a tener excesos de nivel de corrupción o de desorden. Y en todos los países podemos encontrar casos ejemplarizantes, polémicos, que legitimaron las intervenciones universitarias. ¿De dónde sale SUNEDU? Tiene nombre y apellido acá. Y así en todos los países encontramos los excesos. Pero bueno, ¿acaso porque alguien no paga el impuesto a la renta hay que abandonar el impuesto a la renta? Bueno, sin duda que no. Pero aquí hemos generalizado, a partir de la existencia de problemas en instituciones que hicieron corrupción, que vendieron títulos, entre negocios fantasmas, entre falsificaciones de la calidad, establecimos normas que cada vez hay claramente un exceso regulatorio en los sistemas de educación superior. El mundo avanza a la autonomía universitaria. El mundo avanza hacia instituciones que tienen más capacidad de aprobar programas, desarrollar programas, generar iniciativas, internacionalizar sus procesos, incorporar tecnología, flexibilidad y velocidad para responder a las demandas. ¿Cómo puede ser que para hacer un programa universitario, para responder a una demanda específica, instituciones en la mayor parte de los países de América Latina tengan 3, 4 o 5 años para poder tener un programa en funcionamiento? No podemos responder a las demandas de la sociedad, a los problemas de formación de recursos humanos. Si no hay recursos humanos capacitados, las empresas se instalarán en otro lado. Si no hay recursos humanos capacitados en cantidad, no habrá empresas y aquellos que estén capacitados continuarán la emigración profesional. El mundo hoy no es materias primas contra productos industrializados. El mundo hoy es conocimiento contra ausencia de conocimiento. Hoy ya no se exporta materia prima, se exporta materia gris. Y más allá de las políticas que pueda hacer Trump, va a continuar la emigración de mano de obra profesional en la medida que los sistemas laborales no puedan crear oportunidades para esta gente. Bueno, este es el contexto que además en el segundo ciclo de la tercera reforma, hoy estamos entrando en la virtualización, una mayor diversidad institucional y la internacionalización de la educación. Cada vez más instituciones incorporan modelos de internacionalización, doble titulación, movilidad estudiantil, y cada vez es más difícil hacerlo con los sistemas de regulación. Cada vez los sistemas deben incorporar sistemas de incorporación de tecnología, de incorporación de formas de aprendizaje cada vez más flexibles y más abiertas, hasta inclusive la sustitución completa, que es lo que está pasando hoy, del trabajo docente directo, como son los MOOCs, los cursos masivos online. Y esa es la realidad de los sistemas universitarios. Hoy estamos teniendo 25 millones de estudiantes metidos entre Coursera, edX y las grandes globouniversidades, como les llamo, plataformas. Nuestros sistemas, prácticamente es imposible reconocer un crédito con un sistema MOOC. Bueno, la problemática de la regulación cada vez más entra en contradicción con la diversidad de los sistemas universitarios. Y el conflicto, la tensión es si vamos a tener sistemas universitarios homogéneos o sistemas universitarios flexibles y diversos. Si el sistema camina hacia la diversidad o todos los currículums, como le pasó a la Unión Soviética, desde Vladivostok hasta Kiev, eran el mismo tipo de abogados. Hay un precioso estudio que analiza cómo la crisis de la Unión Soviética fue la regulación y el control del conocimiento y de la educación. Todos los campos profesionales tienen que ser iguales. Todos los currículos, las formas de enseñanza, de aprendizaje, las formas de egreso. O cada vez tenemos que tener más diversidad. ¿Cómo se regula la diversidad? ¿Con burocracia, con documentalización, con papeles, con certificaciones? Bueno,
de alguna forma ese es nuestro escenario en un contexto de cambio. Y quiero marcar aquí las macro tendencias. Porque la problemática de la diversidad es si creemos que el sistema universitario camina hacia la diversidad. El premio Nobel Sen, el hindú, dijo que el siglo XX fue el siglo de la diversidad. Sin duda que fue nuestro siglo de diversidad. ¿Cómo será el siglo XXI? Más diversidad, menos diversidad. Si nosotros visualizamos un escenario de sistemas universitarios y de macrotendencias, nosotros vamos a caminos a sistemas universitarios muchísimo más masificados. Si hoy estamos en 45% de la matrícula, vamos a estar en los próximos 10 años cerca del 65%. Y probablemente, o más bien en certeza, el siglo XX terminará con el 100% de los jóvenes de 18 a 24 metidos en las aulas universitarias. El mundo está creando una gran clase social, que son los profesionales universitarios. Este escenario, de alguna forma, nos marca un sistema cada vez más diferenciado, un sistema cada vez más virtualizado, un sistema cada vez más internacionalizado y, sin lugar a duda, un sistema cada vez más mercantilizado, porque la posibilidad de financiar el 100% de la matrícula para estudiantes de preescolar, escolar, primaria, secundaria, universidad y posgrado, donde cada vez más vamos a tener estudiantes de doctorado y postdoctorado, hace un sistema infinanciable por la vía de la matrícula gratuita. No es posible pensar con realismo que los sistemas universitarios puedan ser públicos en su totalidad. No es posible pensarlo con ninguna lógica. En 1928 unas personas hicieron un estudio de qué pasaría si cada familia tuviera un teléfono en su casa, la corporación RAN. Porque antes, para conectar un teléfono y otro, había unas personas que hacían la conexión de los cables. Llegaron al convencimiento de que si cada familia tuviera un teléfono, se necesitaría más del 40% de la población económicamente activa de las mujeres trabajando en las centrales electrónicas, en las centrales mecánicas. Bueno, indudablemente eso no aconteció. En este contexto, de alguna forma, hoy, ya para ir concluyendo, estamos ante una reflexión sobre el tema de la diversidad. ¿Cómo se regula la diversidad? ¿Cómo se estructura la diversidad? ¿Cuál es el discurso que debería tener la Conferencia Regional de Educación Superior en la perspectiva del siglo XXI? La regulación, la libertad. Ahí está parte del debate importante. Pasemos 3 láminas, por favor. Siguiente, 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 siguiente. Hemos pasado de una regulación estatal durante el siglo XIX a una regulación y a una autorregulación académica. La autorregulación académica no nos dio los sistemas de calidad que requerían las universidades. Esto es una discusión bien compleja. ¿Nosotros tenemos sistemas universitarios de calidad? Pregunto. ¿Somos competidores en la sociedad global del conocimiento? ¿Lo hemos sido alguna vez durante el siglo XX? Hemos tenido autonomía universitaria durante 100 años. Tenemos los sistemas universitarios de los niveles de calidad que supuestamente deberíamos tener. ¿Y la autonomía universitaria y el cogobierno el instrumento que nos da la calidad? ¿Por qué no competimos si la mayor parte de los desarrollos que tuvimos en la década del 50 y 60 hemos ido perdiendo en la batalla del conocimiento? Digámoslo en serio, si pusiéramos una bomba nuclear en los sistemas de investigación en América Latina, ¿impactaría algo el mundo? Cuando somos el 0,06% en términos de patentes, ¿qué impacto tenemos en el mundo del conocimiento? Pregunto. Queda como medio vergonzoso reconocer que en el capitalismo y el conocimiento estamos fuera. Y estamos fuera porque los instrumentos para crear el conocimiento no están funcionando. No es que no están funcionando en el 2015,
las estructuras de la sociedad, del capitalismo del conocimiento, desde 1950 están funcionando. Están moviendo los sistemas hacia lo que hoy es sistemas de conocimiento y de información. Bueno, hay algo en la autorregulación que no funciona. Hay algo en el cooperativismo que sabemos que las empresas no funcionan. Bueno, esta regulación pasó a la década del 70 y 80 a la regulación del mercado. Y el mercado tampoco nos respondió y nos resolvió los problemas existentes de las instituciones. El mercado es muy bueno para impulsar y es muy malo para regular y establecer los límites. Bueno, de alguna forma la tercera reforma de la educación superior es un regreso del Estado del siglo XIX. Ese Estado que designaba rectores y decanos y estudiantes, el Estado concentrador. ¿Cuál es la regulación que requerimos? ¿La regulación académica, cooperativa, cogestionada? ¿La regulación del mercado o la regulación del Estado que hace, como tienen ustedes acá, toda una discusión del tema de la superintendencia, de la capacidad del Estado de establecer? ¿Es posible un burócrata resolviendo programas para todas las instituciones? ¿Es posible desde Brasilia regular 32.000 programas que tiene Brasil? No. Bueno, ¿cuáles son las formas de resolverlo? Bueno, la forma de resolverlo es la sociedad civil. Aquí hemos confiado demasiado en la sociedad política. Aquí en el debate de Hegel nos hemos quedado en sociedad política. El Estado regula. Corresponde el tiempo histórico a la sociedad civil, a los colegios profesionales, a las asociaciones profesionales, a los gobiernos regionales, a la descentralización de la regulación. No es posible una diversidad por una regulación centralizada. No es posible una oportunidad a las oportunidades de la sociedad, de la gente estudiando y de las oportunidades de ofrecer enseñanza e investigación, si no es al mismo tiempo con la descentralización de los mecanismos de regulación. Y ahí yo creo que tenemos que avanzar hacia los caminos de la regulación internacional, de las regulaciones de los colegios profesionales, de las regulaciones de la sociedad civil, más que de las regulaciones de los gobiernos estatuales. Y bueno, ese es de alguna forma parte de un escenario. Hacemos dos. Ya terminando, quiero plantear siguiente. Este camino de regulación. La regulación centralizada versus una regulación descentralizada. Los poderes regionales no tienen oportunidades. No digamos en los países federales como México o como efectivamente también Brasil. La regulación debe ser estandarizada para todos o diferenciada. ¿Puedo regular una universidad de posgrado igual que una de grado, o una distancia igual que una presencial, o una tecnológica igual que una formación docente? ¿Cómo se regula? ¿Por estándares o por diversidades? Puede ser una regulación estatal de un burócrata o una regulación social. Finalmente, una regulación de insumos o de resultados. ¿Valen más los papeles o valen más los resultados del aprendizaje? Nuestro sistema de regulación en América Latina se caracteriza por medir papeles, por medir insumos, por medir procesos y no por medir resultados del aprendizaje. Y en la enseñanza no importa. Lo que importa es el aprendizaje. Y sin lugar a duda, también si una regulación es a nivel estatal o a nivel gubernamental. Si representa al gobierno de turno o representa a una visión del Estado con todas sus complejidades. En esta medida, pasemos a la siguiente, por favor, la tendencia es a la diversidad universitaria. La diversidad es el eje de la discusión hoy en el marco de la tercera reforma. Es un aseguramiento de la calidad, es una regulación de control de estándares mínimos. Debe ser necesariamente sobre la base de la diversidad del proceso. Cambiemos al final, joven. Siga. Bueno, cambiemos la siguiente. ¿Cuál es el equilibrio? Los venezolanos dicen una frase que es ni calvo ni con peluca doble. ¿Cómo es el equilibrio
entre las formas de regulación que debe tener la actual fase de los niveles de funcionamiento de los sistemas universitarios. ¿Los estándares mínimos son iguales para todos o son diferenciados por instituciones? No importa cuáles son los caminos o las oportunidades, lo que importa es los estándares mínimos. Bueno, el segundo es el reconocimiento de las tipologías y las diferencias universitarias. No es posible medir todos los sistemas universitarios con la misma vara. No es lo mismo medir una educación dual, la mitad en la fábrica y la mitad en la universidad, como hacen en Alemania, con los sistemas de regulación de la formación profesional tradicional, que es en el aula con tiza, lengua y pizarrón. Bueno, participación necesariamente de múltiples actores. Los actores, colegios profesionales, sociedad civil, grupos económicos, sindicatos, estudiantes, profesores, autoridades. ¿Cómo regular algo que cada vez es más masivo solo por grupos cada vez más reducidos en términos? Y finalmente, como decía, la autonomía y la libertad de las instituciones para desarrollar sus misiones con la materia de la formación universitaria. Aquí, el tema al final son los derechos humanos. Vamos a la última, por favor. La educación es un derecho humano. La educación fue puesta como un derecho humano desde 1848. Las Naciones Unidas puso claramente la educación como un derecho humano. Los derechos humanos se basan en 3 generaciones. Los derechos de la libertad de las personas. No es posible tener los derechos de la educación si no hay la libertad de la selección. Esa es la primera base. La autonomía, la libertad de los procesos de enseñanza es la base inicial para acceder a los derechos humanos. La segunda base de los derechos humanos son los derechos de segunda generación, que se necesita la activa política del Estado para poder promover la enseñanza. Y la tercera es el acceso internacional, que son los derechos de tercera generación. Es la posibilidad de confrontarse con instancias internacionales. De alguna forma, lo que planteamos es que la diversidad no es solo nacional. La diversidad es también una diversidad internacional. Si hoy tenemos sistemas universitarios en el continente, los podemos medir respecto a cómo están a nivel internacional. El continente, como decíamos, sus sistemas universitarios, tenemos una enorme asimetría en términos de calidad de los aprendizajes. ¿Cómo puede ser que un ingeniero que se forme en Europa sepa más que los ingenieros latinoamericanos? ¿Cómo puede ser que los latinoamericanos, más del 25% de la gente está yendo a estudiar fuera del continente? Porque reconocemos que nuestros sistemas universitarios tienen enormes carencias en las asimetrías y los niveles internacionales. De alguna forma, el gran desafío no es encerrarnos en las fronteras, el gran desafío de los sistemas universitarios es convivir con una diversidad global, con una diversidad que hace a los sistemas del conocimiento. El conocimiento no es nacional, los niveles de formación no son solo nacionales, los niveles de formación y de competencia en materia del conocimiento son internacionales. ¿Vale más una regulación nacional o una regulación internacional? Sin lugar a dudas, siempre hay la tendencia a cerrar las fronteras. Bueno, en materia universitaria, así como también en materia económica, el cierre de fronteras siempre es lo peor. Pero las fábricas se pueden mejorar. Los niveles de recursos y capital humano no se mejoran tan fácil y sin duda que tiene un tiempo. Cuanto más regulaciones tengamos nacionales, siempre vamos a tener menos regulaciones y menos apertura al mundo. 1915, recuerdo claramente, en el año 2000 empezamos en la UNESCO al tema de la discusión de los tratados de reconocimiento de títulos universitarios, el espacio común de la educación superior. Vivimos años viendo cómo Europa creaba los sistemas universitarios regionales, cómo creaba el camino de Bolonia. Hoy, hace 17 años que conozco esa historia, hoy estamos igual en términos de encerramiento, en términos de las fronteras nacionales.
Mientras tanto, Europa ha ido construyendo sistemas universitarios. Cuando pensamos el bien nacional, público, encerrado, estatal, controlado, cuando discrepamos y diferenciamos con lo extranjero, lo internacional, lo que al mismo finalmente estamos haciendo es haciéndonos un harakiri internos del conocimiento. Porque la diversidad, que es para mí la bandera central de los sistemas universitarios, no es solo nacional. No es reconocer las diversidades entre los sistemas a nivel de un país. Es reconocer que en materia del conocimiento el mundo es global y la diversidad es global. Muchas gracias, amigo.